Sometimes you feel like you're down and out, feeling the pressure and you're in doubt. Muy buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente. Espero que hayan disfrutado el espacio del almuerzo. Y por supuesto, pues bienvenidos a esta jornada de la tarde del encuentro más importante del sector energético. No olviden utilizar las redes sociales, el hashtag numeral Colombia Genera. Y pueden descargar en la app del evento desde las tiendas iOS y Google Play con el nombre Feria Andy. Les recuerdo nuevamente, por favor, mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. Vamos a iniciar la agenda de la tarde de hoy con la presentación de la señora ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Señora ministra, bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos. Después del almuerzo espero que no se vayan a dormir y que todos hayan tomado café. Bueno, pues mil disculpas que no pude estar esta mañana para la apertura, pero pues estábamos en todo el proceso de cerrar la ponencia para primer debate del Plan Nacional de Desarrollo y tenemos unos temas importantes en el Plan Nacional de Desarrollo que será parte de lo que vamos a hablar. Y pues por eso pude llegar solamente ahora al mediodía. De lo que se trata esta presentación, pues muchas gracias a Bruce, a la Andy y a todos ustedes. Este es un foro sin duda muy importante porque es el foro que convoca a las tres áreas del sector de minas y energía y lo que van a ver aquí es la visión integral de energía, hidrocarburos y minería, como lo vemos de cara al 2022. Empiezo un poco por nunca olvidarnos pues que Colombia, y sé que tuvieron un panel anterior acerca de la biodiversidad, pero algo que es importante mantener siempre en perspectiva es que como compañías operan en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Y eso conlleva que nosotros como gobierno vemos esta visión de producir conservando y conservar produciendo, lo que significa es que vamos a desarrollar todos nuestros recursos que tenemos en el subsuelo, todos nuestros recursos energéticos, al tiempo que aseguramos que lo hacemos de manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades en donde operamos. Yo creo que mantener eso en perspectiva y tenerlo como línea de primer orden y de prioridad dentro de las empresas operadoras y dentro de la política pública es algo que es fundamental. Tenemos una creencia que no son objetivos contrarios, que podemos trabajar por proteger la biodiversidad de Colombia al mismo tiempo que desarrollamos nuestros recursos, pero que sí tenemos una enorme responsabilidad como sector. Los pilares estratégicos de la energía y acá pues nosotros nos hemos denominado el Ministerio de la Energía y lo hemos puesto como Ministerio de la Energía porque envuelve a los tres sectores. Y los pilares estratégicos de la energía son eficiencia, confiabilidad y cobertura y sostenibilidad.
¿Y por qué, aunque esto parece, digamos que a veces un poco como de libro de texto, es importante recordar? Porque no va a ser exitosa una estrategia que se vaya a ningún lado de esas partes del triángulo. Realmente el éxito en estos 4 años de lo que vamos a trabajar como la hoja de ruta del sector eléctrico es que logremos las tres partes. Si nosotros logramos un sector muy confiable, pero poco eficiente, pues vamos a ser muy confiables, pero vamos a sacrificar una cantidad de oportunidades de crecimiento. Si logramos un sector muy eficiente y con energéticos muy económicos, pero arriesgamos la confiabilidad, pues no hay energía más cara que la que no se tiene. Y si hacemos cualquiera de esos temas de confiabilidad y eficiencia, sin asegurar la sostenibilidad tanto del medio ambiente como de las comunidades en donde operamos, pues lo que vamos a lograr es que va a ser imposible llevar a cabo nuestra actividad en cualquiera de los 3 sectores. Y mantener siempre esos 3 temas en balance lo vemos como algo fundamental y van a ser los pilares a través de los cuales vamos a diseñar la política pública de este sector. En Colombia estamos construyendo la hoja de ruta de la transformación energética. Nosotros lo que vemos es que este es un sector que ha sido un sector exitoso, que ha sido un sector que ha llenado a Colombia de riqueza, de oportunidades, que gracias a este sector ha llevado el desarrollo a muchas regiones de Colombia y gracias a la riqueza que produce se pueden llevar a cabo muchísimas cosas. Y que sobre toda esa fortaleza que tenemos en el sector eléctrico, que tenemos en el sector de hidrocarburo y que tenemos en minería, tenemos que construir sobre eso. Pero también hay un tema que es una realidad que todos tenemos que enfrentar, y es que la velocidad a la que está cambiando el mundo nos obliga a innovar de manera más acelerada. Si nosotros nos confiamos y nos sentimos confortables sobre el éxito que ha tenido el sector, nos va a dejar el bus. Realmente lo que está viviendo el mundo en el cambio tecnológico y en la introducción de nuevas tecnologías en los energéticos nos hace que introduzcamos esto de una manera mucho más rápida en la reglamentación colombiana. Y aquí un poco de lo que se trata es ver cuál es el lugar de cada uno de los sectores dentro de esa transición energética. Voy a hacer primero energía, después hidrocarburos y después minería y cómo todo va a unirse. Entonces, lo primero es que nosotros hoy, esta es nuestra composición general, digamos, de la matriz energética y somos la 6ª matriz más limpia del mundo. Y eso es algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos y la razón por la cual somos una de las 6 matrices más limpias del mundo es porque tenemos depende cómo uno lo mida, pero digamos que utilicemos esta cifra 64% hidráulico. Como pueden ver, hoy dentro de la matriz, pues nosotros prácticamente no tenemos ni siquiera un porcentaje que aparezca en solar y en eólica. Y el reto está en el siguiente, y es que al ser, y esto es una paradoja, y es al ser una de la 6ª matriz más limpia del mundo, algo me pasó acá, la 6ª matriz más limpia del mundo hace que seamos uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que dependemos muchísimo de la hidrología, que en fenómenos del Niño, como el que podemos ver en el 2019, empezamos a tener, digamos que, más exigencia de nuestro sector eléctrico y en la medida en que los fenómenos de variabilidad climática se vuelvan más frecuentes o se vuelvan más intensos, pues eso nos puede poner en una situación muy apretada. Entonces, lo paradójico que tenemos es que somos la 6ª matriz más limpia del mundo, al tiempo que somos uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. Y ver estas dos figuras es absolutamente fundamental para entender por qué necesitamos diversificar la matriz
al tiempo, y por eso siempre acuérdense en nuestro triángulo, al tiempo que no arriesgamos sostenibilidad. Y al hablar de sostenibilidad, para nosotros el tema de emisiones de carbono es un tema muy importante en esa agenda en donde queremos desarrollar todos los recursos que tenemos, pero queremos ser responsables con el medio ambiente. Colombia emite el 0.5% del total de emisiones de carbono del mundo, pero somos uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. Lo que eso quiere decir es que ni porque hagamos todo lo que hagamos y reduzcamos por completo nuestras emisiones de carbono, vamos a ser capaces de cambiar el calentamiento global. Pero lo que también quiere decir es que haya una agenda que reduzca las emisiones de carbono es muy importante para Colombia, al tiempo que nosotros tenemos que hacer estrategias para mitigar y adaptarnos a toda la situación de calentamiento global. Y aquí el tema de diversificación de la matriz energética es absolutamente fundamental. ¿Cuáles son cómo se ve el mundo de los energéticos en el futuro? El mundo de los energéticos en el futuro, la manera como uno prevé es que gas natural sea un combustible, digamos que es el único fósil que en términos generales va a estar ganando participación dentro de la canasta de energéticos en el futuro. Lo que uno ve y lo que dicen los diferentes estudios, pues es que más o menos cerca del 2030 el petróleo debe encontrar su plató. En cambio, el gas va a continuar teniendo una tendencia de crecimiento y más hacia el 2035-2040 el gas debería encontrar su plató. Al tiempo que las fuentes renovables de generación de energía, y en renovables está hidro, está solar, está eólica, está geotermia, está biomasa, está digamos que todas las fuentes de renovables que hay, pues van a ser la fuente de energéticos que tenga un mayor ritmo de crecimiento y de introducción dentro de la matriz. Y depende, y este es como el quid del asunto, en donde mi invitación como industria es a ver el mundo, digamos, todas las señales que nos está diciendo. Hace 5 años, o hace ni siquiera 5 años, yo les diría que hace 3 años, cuando uno oía las discusiones de los renovables, lo que se escuchaba permanentemente era si las renovables algún día iban a ser capaces de ser más económicas porque tenían unos retos desde el punto de vista de costo muy alto. Y lo que se decía era fantástico con el medio ambiente, muy bueno como nueva fuente de generación, pero desde el punto de vista de costo, usted realmente tiene que pagar algo por hacer energía limpia que es muy alto y que va en detrimento de los usuarios. La realidad que nos ha mostrado 2017, 2018, pues es que eso dejó de ser realmente algo que impidiera la introducción de renovables y que el porcentaje de renovables que entren a la matriz del mundo va a estar directamente en función de cómo esos precios van evolucionando y cómo van evolucionando el precio, digamos, del almacenamiento y de las baterías para todo el tema de introducción de renovables. Y en estudios, hoy leí uno que es un estudio de McKinsey, pues prevén que para el 2035 el 50% de la generación eléctrica va a venir de fuentes renovables en el mundo. Entonces vamos a tener una participación de renovables muy altas y en Colombia hoy instalados dentro de la matriz de confiabilidad pues no hay. Ya pues tenemos todo el tema de cargo por confiabilidad que ya les voy a decir, pero la realidad es que hoy no. Entonces cuando uno lo ve, uno dice el mundo va hacia allá y necesitamos que Colombia adopte estas tecnologías de la manera más rápida posible, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros utilizar al máximo nuestro recurso y cumplir los 3 objetivos digamos, del objetivo energético. ¿Qué gran ventaja tenemos hoy? Nuestro recurso. Colombia, si algo tiene, es que siempre hay un problema y para el problema somos más ricos que nadie y tenemos una solución espectacular. A veces nos cuesta un poquito verla, pero en términos de eólico, pues la potencia es supremamente alta. Los vientos de La Guajira son 2 veces el promedio mundial y cuando ustedes ven en este mapa,
pues hoy en día todos los proyectos eólicos se están desarrollando en la Alta Guajira, pero un campo en el que ni siquiera hemos incursionado o que todavía digamos que estará muy incipiente es en todo el tema de eólico costa afuera o eólico offshore. Ahí pues hay un potencial gigante, como pueden ver en el mapa, desde el punto de vista de velocidad del viento. En donde está más intenso el rojo es en donde hay mayor potencial. Entonces sí tenemos una oportunidad muy grande. En el tema solar, pasa exactamente lo mismo. Pues primero, Colombia es un país que no tiene estaciones. Segundo, es un país en donde todos esos puntos rojos que ven, o sea, ven que toda la parte norte de Colombia tiene un gran potencial, pero ven en muchos departamentos del país en donde hay focos especiales, y yo les diría que todo el pedazo que es amarillo quemado, pues ya nos da un nivel de eficiencia desde el punto de vista de la capacidad de generación con paneles solares, pues muy alto. Y eso lo vimos de alguna manera en la competencia y el interés que hay por entrar a hacer estas energías en Colombia. Algo que fue muy revelador, y es cuando uno suma, nosotros hemos vivido todos los colombianos de las fuentes hídricas en energía, pues porque todo lo que, digamos que esa es nuestra fuente principal real de generación de energía. Cuando uno suma el potencial de recurso solar y eólico, es mayor al potencial de recurso hídrico de Colombia. Entonces, en esto que son las nuevas tecnologías, en esto que el mundo vislumbra como el futuro de la generación eléctrica, Colombia tiene una potencia muy alta y que lo que tenemos que hacer es aprovechar. Mi invitación como sector es que le saquemos el mayor jugo a esto, y que siendo nosotros una potencia en generación de energía, nos convirtamos en una potencia no solo para Colombia, sino para la región. ¿Qué estamos haciendo y cuál es nuestra visión en este tema? Y es todo el tema de subastas de contratación de largo plazo. Entonces, como vieron en el video, la subasta de cargo por confiabilidad fue una subasta supremamente exitosa. Fue una subasta en la que logramos muchos objetivos. En primer lugar, digamos que despejamos el fantasma que teníamos de si en el año 2021-2023 en un fenómeno climático, en un fenómeno del Niño, iba a existir suficiente energía. Con Hidroituango o sin Hidroituango, lo que arroja la subasta de cargo por confiabilidad es que Colombia tendrá suficiente energía para atender su demanda, y eso era algo muy importante. Después de lograr eso, logramos reducir el costo del cargo por confiabilidad. El costo equiparable, porque ajustado por IPP de la subasta anterior, era $17 y esta subasta cortó a $15, o sea que es una reducción del 12% en el cargo por confiabilidad, que es muy importante. Y tercero, por primera vez se introduce a la matriz de cargo por confiabilidad y a la matriz de energías renovables no convencionales, solar y eólico, y llegaron 1.398 megavatios. Cuando eso fue exitoso, entonces, y no fue exitosa el programa de subastas de contratación de largo plazo, se han oído voces diciendo, ven que no es necesario que haya otros mecanismos. Falso, absolutamente falso. Sí es necesario que para que podamos incorporar esta visión haya mecanismos complementarios. Es absolutamente indispensable. Y lo que quiero que todos tengan en por qué es necesario la introducción de estas tecnologías es lo siguiente, y es, ¿qué buscamos nosotros con esto? Uno, resiliencia y diversificación de la matriz de generación. Esto lo hacemos aumentando la complementariedad. La complementariedad lo logramos, y les voy a dar un ejemplo. Cuando hay fenómeno del Niño y se seca la cuenca Cauca-Magdalena, lo que vemos es una mayor eficiencia en las plantas solares en el norte del país y en las plantas eólicas, y eso nos hace compensar el recurso. El gran reto de las energías renovables no convencionales es el almacenamiento de la energía para operar como, pues para tener baterías, porque es lo más costoso, y
toda nuestra capacidad hídrica es un gran complemento a esos tipos de recursos si como país somos capaces de utilizarlo eficientemente, porque los hídricos hacen, digamos, dentro del sistema la posibilidad de ser como si fuera una gran batería. Fortalecer la seguridad energética, reducir emisiones de carbono y promover la competencia y aumentar la eficiencia y formación de precios. En este último punto me quiero detener. Porque la subasta a largo plazo, si bien pues no fue adjudicada y no fue, y digamos que uno no puede concluir que fue exitoso el proceso, pues sí fue y habíamos puesto todos los requisitos de participación, los criterios de dominancia, los criterios de competencia. Sí fue una subasta tremendamente reveladora. Y fue tremendamente reveladora en varias cosas. Uno, romper el mito de que estas tecnologías no podían traer precios competitivos. Hubo buena participación de la oferta. Casi todo el tiempo estuvimos trabajando en revisar las oportunidades o sea, en cuáles eran las oportunidades y estas energías que tienen energía variable porque no es energía constante, cómo hacíamos para que se reflejaran en un contrato de largo plazo y hubo buena participación y hubo precios competitivos. Yo diría que lo que más nos hizo falta y lo que más extrañamos y lo que fue más revelador fue la participación de la demanda. Y deja muchas interrogaciones respecto a ¿existen los incentivos suficientes para las empresas comercializadoras de cubrir el riesgo a largo plazo de los precios de energía a quienes representan? ¿Están los incentivos adecuados puestos en el mercado para que haya una formación eficiente de precios? ¿Nos está afectando la integración vertical del mercado? Y no se nos olvide que nosotros queremos ser confiables, pero queremos ser eficientes. Y ese balance es absolutamente fundamental. Había la oportunidad de que la subasta redujera lo que las compañías compran hoy en contratos de largo plazo, o en contratos ni siquiera de largo plazo. Pero si la demanda hubiera asistido, hubiera podido comprar con precios, yo no puedo decir los precios, pero bueno, nadie sabe, porque parte de lo que no sabemos hoy es que nadie sabe cuál es el precio al que se trazan los contratos de largo plazo. Entonces, suponiendo que yo sí sé, digamos que uno podría haber tenido precios entre 15 y 30% por debajo de cómo hoy los comercializadores y las empresas están comprando su energía. Entonces, por lo menos levanta muchas preguntas para un regulador que habiendo precios más económicos, y esto sumando el CERE, nadie piense que es que se me olvidó sumarlo, que habiendo precios más económicos a energía limpia y a energía media, no había interés. Había que hacer garantías, un proceso engorroso, etcétera, pero por eso digo que fue tremendamente revelador. Y aquí mi invitación es muy clara, y esta es la energía del futuro. Esta energía va a entrar a Colombia. Se necesitan mecanismos complementarios. Y acá o nos concentramos como sector en cómo abrazamos este cambio o va a ser un proceso mucho más difícil. Y yo creo que aquí lo que hay es lleno de oportunidades y tenemos es que trabajar en cómo construir este ingreso. Y aquí que hay, además, digamos, del sector energético, muchísimos industriales, porque es que todos los mineros y todos los productores de hidrocarburos son grandes consumidores de energía. Aquí deben estar los primeros 5 consumidores de energía del país. Mi invitación es participen. Es que la oportunidad que tienen como negocio de comprar energía barata y limpia es absolutamente espectacular. Y además, yo diría, qué bueno que es que uno que está en el sector de hidrocarburos o de minería pueda decir que tiene un compromiso con la sostenibilidad porque está fomentando la generación de energía limpia, al tiempo que asegura que esa energía es más eficiente. Entonces, aprovecho para decirle a todo el sector de hidrocarburos y minería que espero su participación en la subasta a través de los comercializadores, sobre todo los que son no regulados. Yo creo que si tengo ¿cómo se llama eso?
algo, digamos, que me dio pesar y que lamenté y dije, uy, pucha, yo tengo todo un sector que es el sector de hidrocarburos y minería, al que he debido promover mucho más la subasta, y creo que eso es algo que quiero hacer hoy, porque creo que para ustedes hay una oportunidad inmensa. Hay unos que tienen sus comercializadores directos, hay otros que tendrán que ir a través de un tercero comercializador, pero a todos los espero en esa subasta de largo plazo. ¿Qué es? Y aquí, ¿qué les quiero? Y aquí, ¿qué es lo que quiero ver con todo el tema de energía? Y es, concentrémonos en la oportunidad que tiene Colombia. Colombia tiene agua, Colombia tiene gas, Colombia tiene sol, Colombia tiene viento. En vez de nosotros estar tratando de no desarrollar toda nuestra capacidad de energía, concentremos todos esos esfuerzos para hacer el potencial de energía de la región. ¿Qué vemos ahí? ¿En qué líneas estamos trabajando? Estamos trabajando en la interconexión con Panamá. Esto yo creo que ya es un cuento que todos dicen otra vez. Pero bueno, otra vez, porque no vamos a descansar. Yo estaba en el 2012 en crédito público cuando estaba, pues mejor dicho, creo que faltaba una firma en Panamá y se cayó todo. Y ahí veo a Orlando, que yo creo que en ese momento estaba en la NH, estabas en el 2012. Pero otra vez, hoy está el presidente de Panamá en Bogotá con el presidente Duque. Estamos terminando de volver a trabajar en todo el tema del MOU. Estamos bastante avanzados, se cambió el trazado para que no pasara por el Darién. Y yo diría que sí estamos de nuevo, otra vez, con mucha intensidad, trabajando en sacar esa línea de interconexión con Panamá. Si nosotros logramos esa interconexión con Panamá, eso nos abre una frontera muy importante de ser una fuente de generación de energía a todo Centroamérica. Adicional a eso, estamos tratando de aumentar la capacidad con Ecuador. Por supuesto que Ecuador hoy no tiene las necesidades que tenía en el pasado, pero esa línea de cambio de interconexión todo el tiempo ha sido una línea que ha sido muy útil. Esa línea nos salvó en el Niño del 15-16 y nosotros creemos que expandir esa capacidad es importante. Y esperemos, digamos, qué pasa con Venezuela, pero digamos que Venezuela en algún momento también se puede volver otra fuente de oportunidad. Y en la medida en que nosotros estemos trabajando en tener una energía más eficiente, que complementamos la matriz y eso nos hace tener una matriz más confiable, pues lo que nosotros debemos hacer es aumentar también la demanda de energía. Cuando uno ve en el ranking mundial, parte de lo que va es que Colombia tiene una intensidad muy baja desde el punto de vista del promedio mundial de intensidad energética. Y esto obedece principalmente a que realmente el consumo de energía por habitante en Colombia es bajito y obedece también a que no tenemos industrias que sean muy intensivas en el uso de energía y que gran parte de lo que eso, y eso es como el huevo o la gallina, como tenemos una energía cara, entonces no tenemos las empresas intensivas en energía en Colombia y entonces no aumentamos la demanda de energía y no aumentamos las oportunidades para todos. Y ese es un círculo que en la medida en que seamos confiables y seamos eficientes, es un tema muy importante. Y aquí quiero recalcar, nosotros como gobierno, cuando uno ve en Doing Business, una de las cosas que más afecta a la competitividad de Colombia es el precio de la energía. Y hemos sido un país que por el apagón de los 90 hemos estado siempre mucho más concentrados en la confiabilidad que en la eficiencia. Pero esto afecta a la industria. Ahora les voy a poner un ejemplo. Amazon, Google, Microsoft. Hay varias empresas de tecnología buscando dónde van a poner sus hubs de la nube en esta región. Y el precio de la energía, por supuesto, es un factor fundamental. Entonces, si nosotros no nos concentramos en tener precios más eficientes de la energía, pues no rompemos ese ciclo para aumentar la demanda. Yo lo que digo es, tengamos mucha energía, aprovechemos todas nuestras fuentes y así aseguramos que aumentamos la demanda. Adicional del tema de generación, que es el tema en donde estamos buscando que entren las fuentes no renovables, no convencionales o fuentes intermitentes de generación de energía, vamos a tener una agenda durante estos 4 años muy importante en el sector eléctrico. La manera como nosotros lo vemos es que lo que nos hizo exitosos hasta ahora no es lo que nos va a hacer exitosos en los próximos 25 años. Este año cumple la ley 142 y 143, 25 años.
Yo creo que tenemos que, así como hay muchas cosas que en Colombia tienen desafíos dificilísimos y que uno después de tanto tiempo dice esto realmente no funcionó, realmente la ley 142 y 143 funcionó. No tiene nada que ver el sector que existía hace 25 años al sector que existía hoy, que no solamente es una referencia en Colombia, sino que adicional a eso es una potencia que muchas de las empresas del sector son proveedoras hoy de diferentes maneras de los energéticos en la región. Pero lo que no podemos hacer es confiarnos en que como hemos sido exitosos, como tenemos unas empresas buenas y que están funcionando, dando buenas rentabilidades, eso va a ser suficiente. Hay una frase de Jim Collins en Good to Great, que les recomiendo mucho ese libro, que dice que una vez uno se siente exitoso, su camino a la mediocridad ya empezó. Y esa es un poquito la reflexión en donde digo, nosotros no nos podemos quedar contemplando que hasta ahora hemos sido exitosos en el sector eléctrico. Y toda nuestra agenda se trata de ese tema, competitividad de precios en el sector. Para competitividad de precios en el sector que vamos a trabajar, vamos a tener una agenda muy intensa con la CREC respecto a formación de precios, transparencia y que realmente aseguremos que todo el sector trabaja en aras de ser más eficiente y de transmitirle esa eficiencia al usuario. Como hacedores de política pública, el usuario tiene que estar en el primer lugar y para eso pues no se necesita un libro de texto, que la formación de precios transparente y eficiente y competencia es fundamental. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que avanzar en este aspecto y va a ser un tema absolutamente transversal. El tema de digitalización del sector, todo el tema de la cuarta revolución industrial, todo el tema de inteligencia artificial, blockchain, inteligencia de los datos, etcétera, trae unas oportunidades gigantescas al sector eléctrico y al precio de la energía. Estamos muy concentrados en asegurar que generamos una ruta regulatoria que genere los incentivos adecuados para que todas esas oportunidades Colombia las capitalice. Este sector está cambiando a unas velocidades impresionantes. Introducir las energías renovables no convencionales, yo diría que es como la punta del iceberg que nos va a llevar a un mundo nuevo respecto a la forma como se genera la energía, a la forma como se hace el despacho ideal, a la forma como están las redes de distribución y todo eso es lo que queremos incorporar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una misión de transición energética. Porque tenemos una conciencia y es nuestro reto como hacedores de política pública es ser lo suficientemente innovadores al tiempo que somos lo suficientemente predecibles, porque no podemos estar como unas veletas, digamos, cambiando. Entonces, la misión de transición energética que vamos digamos que a lanzar en el mes de abril, lo que va a hacer es, ha recogido durante estos meses todos los diagnósticos que hay sobre el sector eléctrico. Colombia tiene muchísimos diagnósticos. Sobre esos diagnósticos qué es lo que estamos definiendo en este momento, cuáles son los capítulos más importantes en los que vamos a trabajar y va a ayudarnos a diseñar toda la hoja de ruta de cómo vamos a ir haciendo los ajustes regulatorios que nos permitan llegar a esa visión 2022 para que todo el sector pueda ir preparándose, digamos que para los diferentes cambios. Y un tema muy importante, aumento de cobertura de energía eléctrica. Perdón, que es que algo me pasó en mi presentación y este capítulo me quedó, pero me prefiero devolver. Aumento de cobertura de energía eléctrica. Este es un tema que este foro que está acá, para todos nosotros debería ser un inadmisible. Existen hoy en día entre 400.000 y 500.000 familias sin acceso a la energía eléctrica. Estamos esperando a ver cuánto cierra el último censo. Un país que es rico en gas, un país que es rico en petróleo, un país que es rico en agua, ahora en sol y en viento, es inadmisible que 2 millones de colombianos no tengan acceso a la energía. ¿Qué vamos a hacer?
Y se los digo es porque todos tienen ustedes sus programas de sostenibilidad en las comunidades y a mí me parece que como sector es como una brecha de esas que nosotros deberíamos decir, tenemos que cerrar. Es que además un colombiano que no tenga energía es un colombiano que está aislado, es un colombiano que no puede cargar su celular. Entonces, no es solamente que no tenga luz para leer y para que sus hijos hagan las tareas, sino es un colombiano que está absolutamente aislado del mundo. En los últimos cuatrenios, con fondos públicos, ha habido un acceso más o menos de 50.000 a 60.000 nuevas familias, con extensiones de operadores de red. Esto más o menos diría que se dobla o llega a llegar a 140.000 a 140.000 familias. Nosotros en el plan de desarrollo nos hemos propuesto la meta de llevar a 100.000 nuevas familias con fondos públicos. Hay una oportunidad muy importante porque todas las soluciones individuales o solares o de microredes con biomasa o de microredes de otra naturaleza hacen que y que no sean combustibles fósiles, hacen que realmente haya soluciones mucho más eficientes, entonces deberíamos ser capaces de bajar el costo por cada una de esas nuevas familias. Pero este definitivamente es un tema que es muy importante para nosotros. Y aquí solamente pues es un ejemplo de en temas rurales, los rojos en temas rurales, que es el mapa de la derecha, quiere decir que el índice de cobertura es menos del 40%. Entonces sí tenemos unas zonas del país donde el tema de cobertura es un tema que sin duda desde el punto de vista de equidad, que es algo que está en nuestra agenda muy presente, es absolutamente fundamental. Bueno, entonces cerrando digamos con el capítulo de energía, quería pasar por esta matriz de fuentes y usos de Colombia, en donde lo que vemos es todo lo que tenemos, todo lo que producimos, digamos, en energía desde el punto de vista de crudo, desde el punto de vista de carbón y pues esto que nos dice desde el punto de vista de consumo. Entonces, lo que esta matriz nos dice, y es muy importante para poder hacer el vínculo del sector eléctrico y la oportunidad de crecimiento de demanda del sector eléctrico con el sector de hidrocarburos, es que nosotros en crudo producimos más o menos 900.000 barriles. De esos 900.000 barriles que producimos en crudo, utilizamos para el consumo local o refinamos para el consumo local. Espero que Felipe Bayón produzca 400.000 barriles de refinados este año, toda su capacidad, pero digamos que utilizamos 400.000 menos, realmente son como 380.000, pero 400.000 barriles que son lo que se refinan en Colombia para producir diésel, gasolinas, jet, nafta, etc. Y con esa capacidad de refinación estamos, diríamos que al tope de lo que es la demanda nacional. Al tope que es lo que es la demanda nacional, porque nosotros hoy en día ya somos importadores de gasolina y pronto vamos a ser importadores de diésel porque la capacidad de refinación no es suficiente con la demanda nacional y con el crecimiento de la demanda nacional. Y aquí es donde la competencia se va a poner muy interesante. Porque si uno piensa en el tema de aumentar la demanda energética, la gran oportunidad de la demanda energética viene en electrificación vehicular. Para que tengan todos una idea, un vehículo consume más o menos lo que consume un hogar. O sea, cada vehículo eléctrico es como si instaláramos un hogar nuevo de tres familias. Más o menos ese es el estimado que hay. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que con la capacidad de refinación actual y el mundo todavía necesitando petróleo, porque el mundo, como vieron en la gráfica, va a necesitar petróleo por muchísimo tiempo, nosotros como colombianos no necesitamos, digamos que no necesitamos aumentar nuestra capacidad en combustibles fósiles. Nosotros podríamos electrificar el crecimiento de la demanda vehicular, generar una oportunidad de crecimiento en la demanda energética vía energías limpias y exportar todo el petróleo que podemos producir.
y ojalá que produzcamos nuevas fuentes, que ahorita van a haber los retos porque es que puede que no tengamos suficiente petróleo para llenar las refinerías. Ese es un tema que es importante tenerlo en cuenta. Y en carbón, pues nos pasa algo incluso más extremo, y es que el 90% de nuestra producción de carbón la exportamos. Entonces, si nosotros estamos concentrados en el pedazo de la demanda energética, nosotros tenemos toda la oportunidad para electrificar la economía, porque no va, digamos que en contra del uso energético que nosotros le damos a nuestros recursos. Y eso es bueno para tenerlo dentro del marco general. ¿Cuál es la situación en petróleo y gas? Tenemos 5.7 años de reservas en crudo y tenemos 11.7 años de reservas en gas. Como saben ustedes, y digamos que en crudo, pues yo tengo una preocupación, digamos que fiscal. Cuando uno ve las proyecciones de crudo, si nos quedáramos absolutamente quietos y no hiciéramos nada más, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a empezar a declinar en la producción y vamos a pasar de 900.000 barriles a ir bajando hasta, no sé, 300.000 barriles, y entonces habría que importar 100.000 barriles para la capacidad de refinación actual y tendríamos que importar todos los combustibles fósiles que estuviéramos, digamos que consumiendo en ese momento. Pero fiscalmente pues es muy complicado. Fiscalmente es muy complicado porque en el 2019 yo le calculo que el 15% de los ingresos de la nación van a venir derivados de regalías, dividendos e impuestos del sector de hidrocarburos y minería. Y en gas la situación es aún más complicada. Entre el 2021 y el 2023, de acuerdo a las proyecciones de la UPME, vamos a necesitar de gas importado para el consumo de gas doméstico en la costa Caribe, debido a la declinación de ballenas. Entonces, de Guajira. Entonces, este es un tema que es absolutamente fundamental. Desde que llegamos al gobierno hemos estado trabajando por reactivar el sector de hidrocarburos. El otro tema fundamental es yacimientos no convencionales. Vieron el tema de la comisión de expertos. Nosotros hemos estado satisfechos con el tema de la comisión de expertos porque lo que ha hecho la comisión de expertos es por lo menos salir un poco del debate político y estar más centrados en el debate técnico. El reporte de la comisión de expertos esperamos que salga, yo diría que en las próximas 2 semanas. Una vez salga el reporte de la comisión de expertos, pues tenemos una tarea y es sentarnos con el ministro de Ambiente y trabajar en cuáles van a ser los siguientes pasos de cómo el gobierno nacional va a recoger los comentarios de la comisión de expertos, que como todos saben, lo que ha recomendado es hacer unos proyectos pilotos de investigación integrales. Y es importante el investigación e importante el integrales. Investigación porque hace mucho énfasis la comisión de expertos en la importancia de generar líneas base y en la importancia de generar una capacidad en donde todo el público en general y todas las comunidades puedan ver de manera transparente todo lo que se va a hacer en los pozos piloto. Entonces, la profundidad de los pozos, la distancia de los acuíferos, el líquido que se va a utilizar para fracturar, cuáles son los componentes químicos, cuáles son las cantidades que se están utilizando. Y en el pedazo integral, es porque en ese pedazo integral hace muchísimo énfasis la comisión de expertos en que tiene que haber un proceso de licenciamiento social. De alguna manera que el llamado que hace es el licenciamiento desde el punto de vista de trámite nunca va a ser suficiente, siempre tenemos que ir más allá o tenemos que generar una relación de confianza con las comunidades. Y así que estos 2 temas son muy importantes. Y desde el punto de vista de hidrocarburos, el otro tema que pues nosotros estamos trabajando es en todo el tema de los convencionales, que ya vamos a ver. Pero esta gráfica es muy diciente en el tema de fracking y sostenibilidad. Cuando uno ve lo que ha pasado en Estados Unidos con el fracking pasó de ser un importador de petróleo y de gas a ser ahora exportador de petróleo y de gas. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París.
Pero cuando uno ve los resultados, Estados Unidos en el 2017 tuvo la mayor reducción de emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? En parte porque todos los ahorros que se generan con el menor transporte de combustibles fósiles a lo largo de toda la cadena y la mayor eficiencia energética que hay dentro de Estados Unidos le ha permitido reducir las emisiones de carbono. Entonces, contrario a todo lo que se piensa, este es el resultado y esto pues son números, digamos, facts. Esto lo mostró la comisión de expertos y fue muy impresionante. ¿Qué más estamos haciendo en hidrocarburos? Digamos que el tema de yacimientos no convencionales es un tema hacia futuro, es un tema que es un tema que ha sido, ustedes saben, supremamente controversial. Es un tema en donde tal vez lo más importante de yacimientos no convencionales es que podemos pasar a tener 30 años de reservas de gas y 15 años de reservas de crudo y por eso creemos que cambia la dinámica, además de que el encadenamiento productivo para la industria es brutal porque esto es una fábrica lo que se hace en yacimientos no convencionales distinto a lo que se hace en la operación convencional. Pero en todo el tema, digamos, convencional de hidrocarburos, 4 frentes de trabajo, promociona la exploración de yacimientos continentales. Todo el tema de convencionales lo estamos trabajando, va a haber 2 rondas durante el año 2019, una ronda en donde la ANH va a sacar 20 bloques que ya está en el mercado y otra ronda que es un proceso permanente competitivo que va a cambiar la dinámica con el sector. Y va a cambiar la dinámica con el sector porque va a ser la primera vez que el sector activamente va a poder estar mirando el mapa de tierras y cada vez que ve algún área o algún bloque que es interesante, pues va a ir a decirle a la ANH cuál es y no vamos a tener que estar esperando a que la ANH saque nuevas rondas. Bueno, costa afuera. En costa afuera también hay oportunidades muy significativas. Hasta ahora se ha encontrado gas en costa afuera, pero siguen habiendo muchas compañías interesadas y que ven prospectividad de líquidos. Hicimos unos ajustes contractuales que eran necesarios para que esto se desatascara, porque si tenemos como año y medio, 2 años en donde el tema estaba absolutamente frenado. Esperemos que haya actividad, que vuelva a haber nuevas perforaciones, tanto para terminar de hacer la estrategia de delimitación de diferentes bloques y que eso nos permita entender exactamente cuáles son las características del hallazgo y ver si es comercial o no es comercial, tanto como que continúe la exploración para que ojalá existan más recursos. Todo el tema de implementación de tecnologías de recobro mejorado, lo que hemos visto en los resultados de reservas es que vamos a tener seguramente, esto pues lo sabremos en abril como país, pero ya salieron los resultados de muchas de las compañías petroleras y lo que vemos es que recobro mejorado, además digamos de los nuevos hallazgos, pero recobro mejorado ocupa un lugar muy importante en lo que nos está permitiendo tener un reemplazo de reservas de cerca del 100%. Y una posibilidad de explorar yacimientos no convencionales que, como les dije, vamos a ver qué termina de pasar. Entonces, creemos que en el sector de hidrocarburos tenemos unas oportunidades muy importantes. El petróleo va a estar acá por mucho tiempo. El petróleo se espera, digamos, que tenga su pico cerca del 2030, pero cuando uno ve las proyecciones de energía, o de fuentes de energéticos, lo que uno ve es que el petróleo se queda quieto y que todas las fuentes de energía renovables pues empiezan a ganar espacio. Uno lo que se tiene que imaginar es que el crecimiento de la demanda lo van a sustituir los nuevos energéticos, pero que para la demanda base o la demanda que tenemos hoy, pues vamos a seguir, digamos que necesitando combustibles fósiles. Vi unas cifras que son impresionantes y para que uno se dé como una idea de por qué no se van a desaparecer o por qué se demorará mucho hasta que desaparezcan los combustibles fósiles, y es cuando uno ve las cifras del número de personas, el 80% de la población mundial nunca se ha montado en un avión. Y es como 100 millones de habitantes que se montan por primera vez en un avión en el 2018 y pues lo que eso termina de generar. Y pues estamos todavía, aunque la tecnología está avanzando de una manera muy rápida, bastante lejos de tener aviones con paneles solares o aviones, digamos, con baterías. Entonces, eso seguramente, digamos que va a haber otras fuentes de demanda de los combustibles fósiles que van a permitir que los combustibles fósiles sigan teniendo un lugar. Minería.
En minería tenemos 3 ejes fundamentales: aumentar producción de minerales, elevar el nivel de legalidad y formalidad, porque es un tema que nos afecta muchísimo, y diversificar la matriz de producción con mayor conocimiento del subsuelo. Energía, la minería es absolutamente fundamental en la transición energética. La minería es energía, que eso es algo que como país, y yo cada vez más espero, digamos, que ojalá el tema de la Comisión de Expertos de Yacimientos No Convencionales nos ayude a ver una forma en donde podemos buscar acuerdos fundamentales sobre temas como la minería. Porque parte de lo que nos está pasando acá, y es parte de lo que nos está pasando, yo diría que empezó más extremo en minería y ya tenemos problemas hasta en las líneas de transmisión eléctrica, es que todo el mundo quiere desarrollo, todo el mundo quiere energía, todo el mundo quiere vehículos eléctricos, pero nadie quiere que eso pase en su jardín. Y pues ese mundo es absolutamente imposible. ¿Cuál es la oportunidad que nosotros tenemos en minería? La oportunidad que tenemos en minería es que hoy el 80% de lo que produce el sector minero proviene del carbón. Y aunque yo espero que el carbón siga siendo un energético muy significativo dentro de la matriz, la realidad es que el energético más amenazado, y es más por el tema financiero, por el tema digamos, de posibilidades de desarrollo, es el carbón. Entonces, es una necesidad que al tiempo que seguimos desarrollando nuestra oportunidad de carbón, diversifiquemos la matriz energética. Y la gran maravilla que tiene Colombia es que es rico en otros minerales que son fundamentales para la transición energética, como es el cobre. Colombia está, digamos, dentro del cinturón que tiene Chile, Perú y que llega hasta Colombia de cobre, y como ustedes saben, pues el cobre es a Chile como el petróleo ha sido para Colombia. Para Perú también ha sido muy importante. Colombia tiene un potencial similar. Hace, no sé, 3 semanas estuve en el Congreso Mundial de Minería y la gente está muy realmente, las compañías, con una visión de la prospectividad que hay en Colombia en cobre, en oro y en otros minerales. Y lo que nosotros tenemos es una oportunidad de diversificar nuestra matriz, y en eso estamos concentrados. Y al enmarcarlo dentro del punto de vista de la transición energética, lo que uno ve es que en el 2030, aquí es todo, digamos, todas las métricas de cuánto se necesita, pero digamos que para toda la transición energética lo que va a aumentar de manera significativa es la demanda por el cobre. Alguien decía cuando estábamos en Canadá, del Bureau of Energy de Estados Unidos, que se iba a triplicar la demanda por cobre en el 2030 frente a lo que estamos consumiendo de cobre hoy, debido a la transición energética y debido a la electrificación de la economía. Entonces, en la medida en que haya más intensidad eléctrica, el cobre se vuelve una necesidad. Que de buenas que somos en Colombia siempre, que tenemos minas de cobre que no hemos explotado justamente cuando se están agotando los recursos de nuestros vecinos. Entonces, esta es otra concientización enorme que tenemos que tener. Acá hay una oportunidad grande que tenemos por desarrollar. Existe, como en el tema de yacimientos no convencionales, muchísima controversia, muchísima oposición. Yo creo que como sector extractivo tenemos un reto de comunicación, tenemos un reto de posicionamiento. Nosotros tenemos mucho más información de la que el público tiene y conoce. Todo el mundo piensa en minería y se imagina áreas devastadas. Nadie necesariamente se imagina la minería subterránea o cómo se puede hacer un cierre de la mina y que después se produce un parque con un lago espectacular. Entonces, ahí tenemos un tema de socialización, de comunicación y de que el país vea cómo estos recursos pueden jugar un rol fundamental en la transición energética hacia energías limpias. Esto es simplemente un ejemplo para que ustedes se den una idea de una turbina eólica, pues la cantidad de minería y de minerales que necesita. Nosotros pues tenemos prácticamente de todos estos minerales, pero no los queremos explotar porque ahora yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como sector es, todos los extremos son malos. Ni aquí le vamos a decir
no al carbón, ni vamos a hacer 100% energías renovables. Lo que uno ve es que nosotros somos ricos y tenemos que ser capaces de integrar absolutamente todo. Y en paneles solares, pues la situación es igual desde el punto de vista de minería. En el tema de minería hay otro capítulo que es muy importante, es el capítulo de formalización minera. Hay un capítulo importante en el plan de desarrollo sobre este tema y es muy importante el capítulo de formalización minera porque gran parte de la mala prensa y de la mala información que hay hoy en día sobre la minería es que precisamente se ha estigmatizado la explotación inadecuada de minería cuando se hace no con el cumplimiento de todos los estándares técnicos, se mezcla, por decirlo así, con la minería que sí cumple todos los estándares técnicos. Entonces, esto además es una fuente de financiación de grupos al margen de la ley y es una fuente, es la mayor fuente, digamos, de problemas o una de las mayores fuentes de problemas ambientales. En Colombia, el oro que hace la minería bien hecha no utiliza mercurio y pues nosotros tenemos un nivel de contaminación en los ríos de mercurio altísimos, entonces es un tema en que sin duda estamos trabajando fuertemente. Este sector, y esto yo sé que me lo han oído muchas veces en diferentes foros, pero es algo que nunca podemos perder de perspectiva y es la contribución que nosotros le hacemos a Colombia. El sector de hidrocarburos y de minería va a tener, gracias a eso, unas regalías de 24 billones de pesos para las regiones de Colombia. Estos recursos explican el 17% de la reducción de la pobreza en Colombia desde el año 2011, o sea que el impacto que tiene es un impacto muy significativo. Hay 6 billones de pesos sin ejecutar todavía, ya debemos ir como en 5 billones sin ejecutar todavía, y esto quiere decir que las regiones de Colombia van a tener para los años 2019-2020 30 billones de pesos. Nunca antes, ni cuando el petróleo estaba a 100 y producíamos 1 millón de barriles, habían las regiones de Colombia tenido tanta plata. La invitación es a que todas sus empresas se involucren con sus territorios, trabajen. Realmente lo que tenemos que hacer es un fortalecimiento en el nivel institucional. Es algo en donde nosotros somos empresas y sectores que a donde llegamos vamos a estar allá por muchísimo tiempo. Y solo que estas regalías se ejecuten bien es lo que nos va a ayudar a que haya ese licenciamiento y esa generación de confianza que es muy importante. Ya se me acabó el tiempo, entonces tengo que correr. Tenemos que rediseñar, yo creo que como sector público y privado, todo nuestro tema de relacionamiento territorial. La manera como los invito a esto es que así como el departamento de ingenieros eléctricos es lo más importante en el sector eléctrico, o los geólogos, lo más importante en el sector de hidrocarburos y en el sector de minería, sus áreas sociales tienen que ser igual o más de importantes. Nuestros retos en el futuro están menos en el subsuelo y más en los retos que tenemos en el suelo. Y en energía nos está pasando lo mismo. Lo que estamos viendo en todo el tema de restricciones, lo que estamos viendo en la dificultad de que se lleven a cabo líneas de transmisión eléctrica, pues al final son un resultado en donde nosotros vivimos en un entorno social que por supuesto como gobierno tenemos que hacer todo para facilitar que eso pase, pero el relacionamiento genuino desde las compañías es absolutamente fundamental. Tenemos 3 temas transversales que son para todo el sector y que vamos a estar trabajando durante estos años. Cambio climático, lanzamos nuestro primer plan de cambio climático en noviembre del año 2018 con la participación de muchas de las empresas que están aquí representadas. Tenemos un plan absolutamente claro de cómo vamos a hacer la reducción de emisiones de carbono. Yo creo que hay que meterle mucho la ficha a todo el tema de eficiencia energética de este sector, mucho al todo el tema de control de emisiones. La manera como se los voy a poner es, no podemos ahorrar en tecnologías que hayan disponibles para controlar las emisiones siempre que podamos hacer la misma actividad. Y eso es un tema que yo creo que desde el punto de vista regulatorio está bastante laxo. Entonces mi invitación es que lo hagan por convencimiento, pero va a ser un tema desde el punto de vista regulatorio que vamos a revisar y vamos a asegurar que los estándares que se utilizan para operar en Colombia aseguren que se está utilizando toda la tecnología disponible para controlar las emisiones y para conservar el medio ambiente.
Todo el tema de género es un tema que tuvimos nuestro evento ahora a principios de marzo para hacer una agenda transversal. En este sector solo hay una participación del 16% de mujeres. Es el sector que tiene una menor participación de mujeres. Y vimos ejemplos de muchas compañías del sector que han hecho un avance gigantesco, lo que nos demuestra que sí se puede y que es simplemente cuestión de que tengamos unas metas claras y puntuales y que esas metas nos deriven en acciones específicas que nos hagan avanzar en los temas de género. Y transparencia es un tema fundamental. Todos como colombianos tenemos que luchar contra la corrupción. Es difícil que haya corrupción pública si no hay corrupción privada. Acá queremos hacer una agenda de transparencia y queremos hacer una agenda de trabajo, y yo les diría que aquí además la invitación es, si en algún momento alguien del sector al que lidero les llega ustedes ven que hay el más mínimo síntoma de corrupción, les pido que se comuniquen directamente conmigo, porque es algo que nosotros definitivamente tenemos que atajar desde las cosas pequeñas hasta cualquier cosa grande, y estos son los temas transversales en los que esperamos trabajar durante estos años. Entonces, solo para cerrar, decir que la transición ya empezó, ya con la subasta de cargo por confiabilidad tenemos 6% de participación de renovables en el cargo por confiabilidad, y esperamos que toda esta agenda de transición energética avance muchísimo durante estos años en equipo con todos ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Bella Nid Escarpeta Mota. Vivo en la vereda de Remanso, municipio de Cartagena de Chairá, departamento del Caquetá. Es muy sano, un ambiente muy bueno, y aparte de eso, pues ahora con este regalo tan hermoso de las plantas solares, que hace 6 meses que la estamos disfrutando, que a través del sol ya la energía nos está llegando a las casas. Para nosotros era imposible que por aquí hubiera energía algún día, ¿cierto? Con el pasar del tiempo se empezó a escuchar esto de los paneles solares, que de las baterías. Ahí nos metimos en el cuento y se hizo realidad este sueño, cuando por aquí era imposible. Hoy en día nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Pues gracias a Dios, ya hoy por hoy ya nos tomamos el juguito, se comen la carnita fresca, las verduritas frescas, el agüita fría, 1A. Tengo un negocio y ahorita tengo la bendición de poderle vender a la gente una gaseosa, una agüita fría. Poder llegar a usted y saber que no es sino apretar y ya tuvo su luz. Tenemos energía solar limpia, 1A.